Quiero que le deis un aplauso a José Ortega, porque es un tipo que además de su trabajo, después se queda ahora sin dormir para pensar en algo para todos, una utopía para todos. Mi amigo, Pepe. Hola. Yo tengo un blog y hace mucho tiempo que no escribía un blog y hace un tiempo escuché un telediario y escuché que se iba a tipificar como un delito la convocatoria de manifestaciones violentas. Entonces escribí una entrada de blog diciendo lo que yo opinaba de esto, que es contrario a la Constitución, que es un fraude, que es un engaño y que eso no se puede hacer. Al día siguiente hubo mucha gente que me escribió y me dijo, vale, muy bien, de acuerdo, esto no está bien, esto no se puede hacer, pero ¿qué se puede hacer, ¿no? En relación con esto. Entonces escribí otro blog porque me estaba empujando la gente a hacer algo concreto que no fuera la típica queja del Facebook de decir, uy, esto no me gusta, uy, qué pena, uy, esto está muy mal. Entonces redacté un escrito de quejas para la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que yo ya sé que está lleno a rebosar del nuevo orden mundial, ya lo sé, que está así. Pero yo me dedico a la abogacía y mi obligación es buscar las grietas del sistema y encontrar a ver por dónde nos podemos colar. Ese escrito yo lo presenté en primer lugar y lo puse como modelo para que otras personas lo presentaran también, y hubo muchos que fueron a blog, lo presentaron, después me dieron noticia que lo habían presentado, está en la Comisión de Peticiones, está admitido a trámite, y al cabo de un tiempo escribimos desde el despacho al Ministerio de Justicia para preguntar, porque queríamos conocer el texto del proyecto de ley de reforma del Código Penal, a ver qué es lo que decía y lo que no decía. Y nos contestaron y nos dijeron que no tenían absolutamente nada, no había nada, de momento, pero que había pasado un tiempo ya desde el anuncio. Lógicamente esto no quiere decir, faltaría más que lo hayamos parado del despacho, esto no es así. Pero bueno, era una especie de globo sonda, por lo visto, porque yo no he vuelto a tener ninguna noticia de que eso siga adelante. Esto es un ejemplo de cómo la herramienta del derecho que ellos la están utilizando contra los ciudadanos, la ley la están empleando contra el ciudadano también tiene posibilidades de usarla para su defensa. De hecho, la ley, yo cuando estaba en primero de Derecho estudié que la ley es un instrumento de los débiles para equilibrar el desfase que hay entre los poderosos y los desamparados. Yo no estoy en ningún grupo, no estoy en ninguna asamblea, ni estoy en ninguna organización, pero cuando empezó el 15M me interesó un montón, entré en contacto con Democracia Real Ya, y hice una película, yo he hecho cine, he producido 3 películas de cine, he hecho series documentales para televisión, aparte del rollo de la abogacía, y hice una película sobre el 15M que se llama Mayo, una visión espiritual de la Revolución Española. Uno de los protagonistas es el inmenso e invencible Paco López, que está ahí, que es uno de los que llevaron adelante todo el tema de la revolución, de la manifestación de Democracia Real Ya, y que ahora se está dedicando a hablar de desahucios por todas partes. Bueno, esta película la llevamos a un acto cultural que se hizo en el mes de enero en Heidelberg, y allí una cosa que comenté al hilo de la presentación de la película es, habéis estado hablando del nuevo orden mundial. Yo decía que hay una continuidad entre la dictadura del nuevo orden mundial sobre los gobiernos y la dictadura de los gobiernos sobre los ciudadanos, que es un proceso invisible. Y ese proceso invisible, yo como estoy en un despacho de abogados y lo estoy viendo y lo estoy sufriendo, pues lo percibo. Y un ejemplo que yo ponía, porque la gente lo que sabe de esto es lo que se habla en los corrillos, lo que pasa con el Facebook, lo de los bancos, lo de las minas, pero hay algunas parcelas de la realidad que permanecen invisibles, que la gente no las conoce. Solamente lo puedes conocer cuando te toca la china, cuando te cae algo, cuando te cae encima el abuso del Estado con todo el peso y no puedes hacer absolutamente nada de nada. Aquí hay una jurisdicción penal, una jurisdicción civil, y hay una jurisdicción que es la contenciosa administrativa, que es la que sirve para que tú discutas una decisión del Estado.
que te quiten la casa, que te tiren la casa, que te quiten qué sé yo, etcétera, bla, bla, que no te dejen hacer una manifestación. Yo trabajo en esa jurisdicción contenciosa administrativa y mi experiencia es que ha habido una evolución absolutamente estremecedora, pero terrible, espantosa, de los tribunales en cuanto a las sentencias que están poniendo. Pero no es una cuestión solamente de los tribunales, es una cuestión de que nuestros amables y queridos diputados y senadores se pusieron de acuerdo en 2007 para hacer, entre otras cosas, una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para retocar el recurso de amparo. Yo creo que sabéis lo que es el recurso de amparo. Es un recurso que está recogido en la Constitución, de manera que a cualquiera de nosotros que nos violen los derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho de sufragio activo pasivo, el derecho de manifestación no violenta y todo esto, tú puedes ir al Tribunal Constitucional y te puedes quejar con un recurso de amparo y decir: me han violado mis derechos fundamentales, quiero que me restauren mi derecho y que haya una condena al Estado, etcétera, etcétera. En el 2007 reforman la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para establecer un requisito adicional para que pueda prosperar el recurso de amparo, que consiste en que ese recurso tiene que tener especial relevancia constitucional. Eso significa que tiene que tener especial importancia para la interpretación de la Constitución, que es algo que no le importa absolutamente nada, pero ni un poco al ciudadano. Lo que le importa al ciudadano es que le han violado un derecho fundamental. Le importa un pepino un tema como esto, que es un tema de académicos, es un tema de profesores de universidad o de jueces o de teóricos o lo que tú quieras, pero no es un tema de los ciudadanos. Y por ese procedimiento, pues no entra ni medio recurso de amparo, con lo cual todos los que estáis aquí a lo mejor resulta que pensabais que existe el recurso de amparo y que se puede acudir y que se puede, pues no es mentira. Y esta es una de las cuestiones dentro de un marco de tanto de práctica judicial como de reforma de la administración de justicia, que está conseguido a un fin, que está orientado a un fin, y ese fin no es más que conseguir la sumisión de los ciudadanos. Se acaba de reformar la ley procesal para introducir una cuestión nueva, muy novedosa, que a lo mejor os suena chino, y no quiero hacer con esto una clase de derecho procesal porque esto es un ambiente festivo que no es lo más adecuado, pero es la condena en costa. Quiere decir que el que pierde paga los honorarios del abogado del otro. Si yo me voy a divorciar, yo tengo un problema de un arrendamiento, tengo el 50% de posibilidad de ganar o perder y de que me condenen las costas o no. Pero si pleiteo contra el Estado, yo estoy trabajando en una materia en la cual el propio gobierno saca el pecho y dice: es que nosotros ganamos el 95% de los pleitos, pero es mentira, es más, es el 99% de los pleitos. Y no es porque tengan razón, es porque pasa algo en los tribunales que no lo puedo decir porque me podrían sancionar, pero pasa algo. Entonces, claro, si vas al matadero en vez de ir al tribunal, sabes que te van a decir que no y además te van a condenar en las costas, te van a hacer que pagues 2.000 euros del abogado del Estado. ¿Quién va a discutir una decisión del Estado? ¿Quién se va a atrever a pleitear contra el Estado? Absolutamente nadie. Bueno, entonces, yo viendo la evolución de los acontecimientos, de la revolución o reevolución, y viendo que el tema a mí me parecía, a lo mejor es subjetivo, ¿no? A mí me parecía que estaba un poco estancado, porque así había mucha protesta: no queremos esto, no queremos lo otro, no queremos lo de más allá, no queremos ser mercancía, mano de políticos y banqueros, todo esto. En cambio, yo no veía que la gente que conoce el derecho, que conoce la economía, que conoce la ley, gente de ATAC, la gente de la universidad, Carlos Taibo, yo qué sé, pues yo no veía que dieran un paso adelante para decir: bueno, el modelo alternativo es este, la solución es esta, y lo que hay que hacer para resolver el problema, para empezar a cambiar las cosas, es esto. Entonces yo un día escribí un proyecto de una nueva Constitución, porque pienso que lo que necesitamos es un nuevo modelo normativo. Una comparación: yo estaba integrado en Valencia en una asociación de productores de cine que estaba dominada por un grupito privilegiado, por no llamarlo de otra manera, de 4 o 5
que estaba muy vinculado a un partido político y eran los que siempre hacían películas, los que siempre tenían subvención y los que siempre ganaban las elecciones. En una asociación de 80 empresas, estos 5 siempre, yo decía, ¿cómo es posible, con la mala castaña que tiene la gente con ellos, cómo es posible que estos siempre ganen las elecciones? Si esto es democrático, ¿no? Porque hay unos estatutos. Y las elecciones, pues se va, se vota, y ¿esto cómo puede ser? No cuento los detalles porque puede ser un rollazo, pero el problema estaba en una trampa que había en los estatutos de cómo se montaban las elecciones. Propuse una reforma de los estatutos, la llevé a una asamblea, por supuesto que no salió adelante, nos tuvimos que marchar, montar otra, pero en todo caso el concepto y la idea es que la clave está en la ley. Y las regulaciones nuevas que yo creo que hay que establecer, en las que yo he escrito, son muy simples. Son simples. Porque la gente que coge un micro y se pone a explicar y a divagar y a dar una lección de macroeconomía, es gente que o lo que quiere hacer es desinformar o está intentando un imposible, que es resolver los problemas que tenemos desde el dogma del nuevo orden mundial y de la globalización, y esto es totalmente imposible. Si te sales de esa porquería mental, inmediatamente las soluciones surgen de forma muy sencilla. No voy a contar todo el rollo de la Constitución porque nos queremos ir a casa o tomar la cerveza, y esto tampoco, como he dicho, no es una clase de derecho. Unas cuantas ideas sueltas. Una idea, por ejemplo, que va al corazón de la mafia electoral. Bajo mi punto de vista, este dineral que se gastan los partidos políticos en los procesos electorales, en las campañas electorales, pues no tiene como función el informar a los ciudadanos absolutamente de nada. El empapelar la ciudad con la foto de un señor no va dirigido a explicar ningún mensaje. El rellenar una plaza de toros con 100.000 millones de seguidores histéricos aplaudiendo no tiene por finalidad hacer llegar ni explicar ningún mensaje, porque esta gente cuando sale de casa ya está, no es que esté convencida, es que es tan histérico ya salir de casa. El objetivo que tiene una campaña electoral cara, con esos miles de millones de trillones que se gastan, es crear un foso económico insalvable entre estos partidos que están instalados en el poder y un partido que surgiera del pueblo. Porque ese partido que surgiera del pueblo, si nosotros aquí ahora dijéramos, vamos a hacer el partido RIX, por ejemplo, ¿no? El partido Asturias, qué sé yo, pues no nos comeríamos nada. ¿Por qué? Pues porque no tenemos 100.000 millones de trillones de euros para hacer una campaña. Entonces, ¿cómo tendría que ser una campaña electoral? Pues muy simple. Una campaña electoral, una vez que en una nueva Constitución se estableciera una prohibición rigurosa de gasto en la campaña, o si no una prohibición, un mandato de una austeridad extrema, la campaña electoral se tendría que hacer mediante el uso de comunicados en espacios gratuitos que tenían que dar los medios de comunicación públicos y privados que utilizan el espectro radioeléctrico. El que tenga un periódico vale, propietario y es suyo y hace lo que le da la gana. Pero los que están exportando una radio o una televisión, tanto Televisión Española como la Segunda Cadena, como Telecinco, como Antena 3 y como cualquier televisión, lo que la gente no sabe es que están utilizando todos por igual el dominio público. Dominio público que es como la plaza, como la calle y como la playa. El espectro radioeléctrico es dominio público. Y el señor Berlusconi tiene una concesión para la explotación de algo que es de todos nosotros que estamos aquí, que es el espacio radioeléctrico. Esta concesión se da con un pliego de condiciones. En ese pliego de condiciones, si esto fuera un Estado honesto y democrático, se introduciría una cláusula y se diría: señor Berlusconi, usted puede poner aquí una televisión y puede hacer sus cosas, sus informativos y concursos, pero usted contrae la obligación de ceder gratuitamente un espacio para que cualquiera que se presente a las elecciones, pues que vaya y que cuente lo que quiera. Y de esta forma
pues ganarían las elecciones o tendrían oportunidad de sacar su proyecto adelante los que presentaron las mejores ideas y no los que tuvieran el talonario de cheque más repleto, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Otra cuestión, otra regulación que he introducido, y todo esto, claro, son propuestas, porque yo lo que quería era que esto yo darlo y que se discutiera, y no quiero saber más, porque habrá muchos matices y muchas modificaciones y muchos cambios que hacer. El concepto de lo público, parece que hay ciertos problemas para entender una cosa tan simple como que lo público es público. O sea, aquí lo público es solamente un poco público. Y entonces tú quieres tener acceso a documentación oficial y tienes un montón de problemas. Quieres tener acceso a cuentas del Estado y a facturas y a información económica y no la consigues. Entonces, ¿qué forma más sencilla de imposibilitar o dificultar al máximo la corrupción económica y la corrupción política que disponer que hasta la última factura, hasta el último apunte contable de la contabilidad del Estado y hasta el último contrato administrativo estuvieran en Internet a disposición de todos los ciudadanos y que estuviera en las bibliotecas públicas para que cualquiera, aunque no tenga Internet, pues que lo pueda consultar. Y de esta manera, a lo mejor podría seguir habiendo corrupción, pero sería mucho más difícil. Porque claro, son cientos de miles, en teoría, de ojos de ciudadanos que estarían controlando qué es lo que están haciendo con nuestro dinero. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado, el Síndico de Cuentas y todo esto, pues bueno, si quieren seguir existiendo y funcionando y cobrando, que hagan lo que quieran. Pero han demostrado que tienen más huecos que un colador. Otra cuestión que yo creo que es básica y fundamental es la introducción de una banca pública. Esto no es ningún invento nuevo, ¿no? Hay mucha gente que lo dice, pero claro, es que yo pienso que lo que están haciendo es dominarnos con nuestros propios fondos económicos, con el esfuerzo de nuestro sacrificio y de nuestro ahorro. Si pusiéramos el dinero en una banca pública, no me refiero a una banca pública organizada y gestionada por Rodrigo Rato y por políticos, sino por gestores competentes. Si hubiera una banca pública, yo creo que una cosa obvia es que el gobierno cogería al director de la banca pública y le diría: oye, nene, quiero que compres deuda pública, pero al 0%. ¿Al 0%? Es que no creo que sea ninguna noticia que todas las inmensas cantidades de impuestos que estamos pagando y sacrificios que estamos asumiendo, pues no van para los servicios públicos, sino que van para lo que todo el mundo sabe, para que estos súper ricos sean cada vez más ricos, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Otra cuestión que formaría parte de los principios reguladores de la convivencia. Vivimos en una sociedad interdependiente en la que solamente somos personas en función del ser social, no somos personas individualmente aisladas las unas de las otras, formamos una comunidad interdependiente. Pero estamos viviendo como ciudadanos yuxtapuestos, en donde aquí están los pobres, aquí están los ricos y aquí están los semidioses, que son como el señor Goidi con sus 3 millones de euros al año de prejubilación, etc. Yo creo que el principio de fraternidad tendría que ser rescatado de aquellos conceptos antiguos de la Revolución Francesa. El 15M yo creo que ha resaltado extraordinariamente la solidaridad, la empatía y la fraternidad, y que se tendría que introducir un concepto dogmático en la Constitución estableciendo este principio de fraternidad, pero además hace falta una medida para escenificarlo. La escenificación es importante porque lo ven y porque imprime carácter. Si realmente estamos viviendo en una sociedad en la que todos somos iguales, yo lo que he propuesto para escenificar el principio de fraternidad es que todos, una vez al año, le tengamos que dedicar a la comunidad nuestro esfuerzo, nuestro tiempo para barrer calles, ya fuera el obispo de Sigüenza o el capitán general, y así podríamos ver a Botín barriendo calles con Paco López o con Miguel
y esto sería un espectáculo pues, simplemente de ciudadanía. No explico más porque el tema no tendría fin y nos podemos pasar mucho tiempo. Estaba en un debate en Radio Burbuja con gente del 15M proponiendo el tema de la Constitución y había un punto de vista que no estaban de acuerdo. Decían, es que la sociedad no está madura para una nueva Constitución porque la Constitución española todavía tiene mucho prestigio y tal. Y es que estaban confundiendo el concepto simbólico que tiene una Constitución, incluso en relación con la forma de Estado, que si monarquía, que si república, etcétera, con lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que necesitamos regulaciones nuevas ahora, necesitamos una regla del juego nueva ahora, y estas reglas del juego tienen que estar contenidas en una Constitución simplemente porque no tienen que estar a resguardo de que venga un gobierno nuevo pasado mañana, las cambie y las medidas nuevas pues se terminen. Sería mucho más extenso, pero la Constitución, que no la he escrito entera, son ideas y propuestas de reforma de la Constitución o de una Constitución nueva, pero no se me ha ocurrido el aburrimiento de escribirla toda de arriba abajo. Está contenida en un documento que lo tiene Miguel en somosmejoresquellos.com, que se llama Breve Discurso sobre el Futuro, y ahí en ese documento pues también hay algunas propuestas de estrategia de comunicación de las ideas de la revolución, etc. Y poco más. Muchas gracias por tener aquí con nosotros.